Freud. Antes de comenzar, quiero aclarar de que para Freud, la personalidad humana es un producto de lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. Ahora, si bien la construcción de la personalidad puede ser un producto, es decir, que el resultado de la forma es la que se emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y externos. La personalidad puede ser marcada, como dije anteriormente, por estos mismos, por los internos y externos. Y en su teoría, que es bastante estructural, solamente se explican los modelos. Que estos se pueden más tomar como herramientas y no como una verdad absoluta. Ya tomando esto como una aclaración, podemos proseguir. Primero empecemos con el modelo topográfico. Freud utiliza la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las tres regiones de la mente. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento particular. Tales son como las percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. En cuanto a la parte que se sumerge, que es cuando no se puede ser, no está visible, equivale a la región preconsciente de la mente. Tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar, momentos que ya no están disponibles en el presente, pero que pueden ser traídos a la conciencia. Pasando al segundo modelo, sería el modelo dinámico. Este posiblemente es uno de los más difíciles de comprender debido a la teoría de personalidad de Sigmund Freud. Tiene que ver mucho con la dinámica psíquica que se produce en la mente del sujeto, entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. Es decir, que los mecanismos de defensa que existen en este modelo suelen ser represión, formación reactiva, desplazamiento, fijación, regresión, proyección, introyección y sublimación, siendo este el pilar más importante en la teoría de la personalidad de Freud, y he de aclarar que cada uno tiene su significado. El tercer modelo sería el modelo económico, que tiene que ver con la forma de funcionamiento de aquello que Freud denominó pulsión, la cual puede ser entendida como una energía que nos impulsa a buscar un fin determinado. La pulsión es el motor y la energía que nos mueve. La pulsión de vida está relacionada a la capacidad de autoconservación del individuo, impulso para crear, protegerse y relacionarse. El cuarto modelo es el modelo genético. Este modelo sigue las 5 etapas de desarrollo psicosexual, caracterizado por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Por último, tenemos el modelo estructural, que este es el modelo con la teoría de personalidad de Sigmund Freud, pues destaca por la separación de la mente en 3 instancias. Cada instancia tiene funciones diferentes que actúan en distintos niveles de la mente, pero de manera conjunta para formar así una estructura única en cuanto a la personalidad. Primero tenemos el ello, que es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos de la persona, representa las necesidades y deseos más elementales, o mejor dicho, las pulsaciones. El yo, que evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el ello y el superyo, representa la forma como nos enfrentamos a la realidad. Y por último, el superyo, que representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, representa la ley y las normas. Las ideas de Sigmund Freud generaron seguidores y retractores. Entre todos ellos sobresalió una mujer, Melanie Klein, quien más tarde sería la fundadora de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Melanie Rosseins nació el 30 de marzo de 1882 en Viena. Procedente de una familia judía de Galitzia con tendencias ortodoxas. A los 21 años, Melanie se casa con Arthur Klein, de quien adoptaría su apellido, y con quien tendría 3 hijos.
A lo largo de toda su vida, Melanie Klein sufrió de constantes episodios depresivos que la llevaron a iniciar su análisis conferenci, además de demostrar interés por el psicoanálisis. Luego de muchos años asistiendo a las conferencias de Sigmund Freud, leyendo sus escritos y enemistarse con Anna Freud, Klein desarrollaría sus propias teorías centrándose en los niños. Las teorías kleinianas establecen que las estructuras psíquicas están presentes desde el nacimiento del bebé, por lo que el recién nacido va a tener un yo poco integrado, haciéndolo incapaz de identificarse con las personas, sino que lo hace con objetos parciales. Durante los primeros meses de vida, el bebé reconoce solamente dos tipos de experiencia, las buenas y las malas. Las buenas experiencias las va a relacionar con el pecho bueno y las pulsiones de vida, mientras que las experiencias malas las va a asociar con el pecho malo y las pulsiones de muerte. Así es como se pasa a la primera posición, la posición esquizoparanoide. En este periodo, el bebé reconoce a la madre como dos objetos separados, el pecho bueno y el pecho malo. Según Melanie, primero el niño proyecta sus sentimientos hacia ese objeto exterior y después los introyecta, es decir, hace suyo al objeto externo. Luego del primer año, el niño es capaz de unir a los dos pechos, dando lugar a la creación de la madre como un todo, originando en el bebé una crisis que lo llevará a la segunda posición, depresiva. El niño es consciente de sus sentimientos de odio y gratitud, sin embargo, prevalece el miedo a dañar o perder el objeto amado, produciendo culpa y deseos de reparación. La reparación es un mecanismo de defensa muy importante para la formación del yo y para su adaptación a la realidad. Este mecanismo implica devolver la integridad al objeto y el éxito de la reparación supone el triunfo de las pulsiones de vida sobre las pulsiones de muerte. Otra de las aportaciones que realizó Melanie Klein fue la técnica de juegos en los niños como una herramienta para conocer el mundo interno de los pequeños. Wilfred Bion nació en Muttra, Pendjab. Creció en el seno de una familia acomodada cuyo padre era un colon inglés y su madre una mujer hindú. Fue criado en gran parte de su vida por una nodriza, ya que no llevaba una buena relación con su madre. Al cumplir los 8 años, fue enviado a Inglaterra para concluir sus estudios. Este personaje es mayormente conocido por su teoría de los grupos. Para él, el pensamiento se genera de dos formas. En la primera, los pensamientos se originan de forma primitiva y posteriormente se crea una especie de máquina de pensar, la cual transforma las experiencias, sensaciones y percepciones rudimentales del bebé. En la segunda, se plantea el continente contenido. El niño es incapaz de tolerar las sensaciones y emociones, generando que las expulse hacia afuera. La persona que desarrolla el rol materno toma dichas emociones, las modifica y elabora dentro de sí para posteriormente devolvérselas al niño de una forma manejable para él. Con el paso del tiempo, el infante absorbe los pensamientos, formas de pensar y comienza paulatinamente a digerir y dar significado a sus propias vivencias emocionales, dando paso al desarrollo psicológico. Sin embargo, cuando la persona encargada del rol materno no puede procesar o tolerar bien las frustraciones y el dolor mental que significa darle significado a las cosas, los elementos primitivos se quedan como un tipo de basura expresándose de forma somática en el bebé. En cuanto a las teorías de las funciones, estas se basan en el origen y naturaleza del pensamiento. Los métodos utilizados de acuerdo con Bion son dos, alfa y beta. El alfa es una función que tiene el cuidador para procesar los impulsos del bebé, mientras que el beta son los propios impulsos de la madre. Los objetos bizarros que el niño asocia con el pecho bueno y el pecho malo, al no cumplir con la necesidad del infante, se vuelven objetos totalmente malos.
Centrándonos en los grupos, las necesidades individuales se forman en base a una sola mentalidad. Esto quiere decir que las personas comparten los mismos sentidos o miedos. De igual manera, dentro del grupo hay una o más funciones específicas para cada individuo, y los miembros experimentan síntomas de regresiones a etapas anteriores. También se debe de recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza. Por ende, le es inevitable agruparse. Dentro del grupo, la mente individual se fusiona hasta cierto punto con la mente grupal, dando sentido de pertenencia y mejor adaptabilidad. En consecuencia, la mente del grupo se expresa de forma unánime en cada individuo. Los subgrupos que se forman dentro de los grupos se orientan según el trabajo a realizar, los objetivos y el enfoque de la tarea asignada. Otro personaje sobresaliente de la escuela inglesa fue Donald Winnicott. Nació en Plymouth, ciudad ubicada en el condado de Devon. Creció en el seno de una familia de clase media alta que profesaba la confesión metodista, siendo su padre Sir Frederick Winnicott, un próspero comerciante. Winnicott estudió medicina en la Universidad de Cambridge, sin embargo, tuvo que dar una pausa a sus estudios debido a que trabajó como cirujano en la Segunda Guerra Mundial. Para 1920 concluyó su carrera de medicina y se especializó como pediatra en la Universidad de Cambridge. Ejerció su profesión como pediatra por más de 40 años, al mismo tiempo que se desempeñó como psicoanalista, complementando una profesión con la otra. En 1927 ingresa a la Sociedad Psicoanalítica Británica, llegando a trabajar con Melanie Klein en el análisis y atención de uno de sus hijos. Las teorías de Winnicott se centraron en la relación madre-lactante y la evolución posterior del sujeto a partir de tal relación, acuñando el término de la madre suficientemente buena y dando tres funciones a esta. La primera es el holding o sostenimiento, donde la función de la madre permite la continuidad del ser del bebé, facilitando la integración psíquica del infante. La segunda función es holding o manipulación y contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación psicosomática que le permite percibir lo real como contrario a lo irreal, facilitando la coordinación, la experiencia del funcionamiento corporal y del self, además de ayudar a la personalización del bebé. La tercera función es el object presenting o presentación objetal, que es el mostrar gradualmente al bebé los objetos de realidad para que pueda hacer real su impulso creativo. Sugiere que el punto de partida para la formación del yo es una matriz indiferenciada del yo y del ello. Y Harman se pregunta, ¿cuáles son los motores que impulsan el desarrollo del yo a partir de esa matriz indiferenciada entre el yo y el ello? Los factores que impulsan la diferenciación del yo y el ello son lo hereditario o constitucional, lo pulsional, la realidad externa y la imagen corporal. Lo hereditario o constitucional es un factor que interactúa en el curso del desarrollo con otros tres factores: las influencias de los impulsos instintivos, los condicionamientos de la realidad externa y, por último, la propia imagen personal, ya que juega un papel importante en la diferenciación del yo con el mundo de los objetos. Es posible también que algunas funciones nacidas como defensa contra otros impulsos se liberen secundariamente del conflicto que les dio origen, se sexualicen y pasen a la esfera libre del conflicto del yo. Mecanismos de defensa. El desarrollo estructural tiene una relación recíproca con la adaptación que, por un lado, impulsa la diferenciación, pero a la vez dicha diferenciación es la que garantiza y ajusta el individuo al medio. También se dan diferenciaciones internas en el yo. Dichas funciones yoicas pueden tener contradicciones entre sí. Es por eso que estas distintas funciones requieren a los efectos de una coordinación y ordenación jerárquica que permita resolver estos diferendos, de tal manera que no afecten su armonía interna. El narcisismo desde una perspectiva psicológica. El self o imagen de sí mismo
Estará compuesto por subestructuras entre las cuales no solo se cuenta el yo, sino que también están el superyo y el ello. Lo opuesto a la catexia del objeto no es la catexia del yo, sino la catexia de la propia persona, es decir, la catexia de sí mismo. Una parte de las catexias del yo son propias y otras provienen del ello. Para que estas energías inicialmente pulsionales puedan ser exitosamente utilizadas por el yo, se requiere que sean neutralizadas, proceso que consiste en quitarle sus elementos sexuales o agresivos. Anna Freud. Anna Freud pretendía aclarar la conexión y el conflicto entre la razón y la pasión, pero a diferencia de su padre, Anna alejó gradualmente el psicoanálisis de su enfoque en las pulsiones y la satisfacción pulsionar para acelerarlo a un interés por la razón y la habilidad para el afrontamiento. A través de su trabajo con pacientes infantiles, con huérfanos de guerra y con niños separados de sus padres, Anna Freud pudo trascender la teoría clásica de la pulsión sin echarla por tierra. Su enfoque en el yo y en su capacidad para afrontar los desafíos externos fue un complemento al enfoque intrapsíquico de Sigmund Freud. Anna desarrolló un sistema de clasificación diagnóstica basado en la plasticidad de los esfuerzos saludables del niño por alcanzar una mayor madurez. Su contribución más original a la teoría psicoanalítica fue su esclarecimiento de las líneas temporales del desarrollo, secuencias de crecimiento psicológico y físico organizadas a lo largo de las trayectorias que van desde la dependencia a la independencia, de lo irracional a lo racional y de las relaciones pasivas a las activas con la realidad. Lacan. Lacan contrastaba mucho en la formación del yo que planteaba Freud, ya que él decía que el niño se identifica a una cierta posición de un ser en los poderes de la madre, que él se realiza es incluso de una manera satisfactoria que se integra en ese mundo de insignias que representan todos los comportamientos de la madre. Pero aparte de este concepto del yo, también viene el sujeto y el falo, que es al acercarse a su realización, algo empuja al sujeto a tomar el sujeto o bien el propio objeto, o bien de cierto y significante el falo. Pero ahora, ¿a qué se refiere el objeto? El objeto es el fantasma que está localizada, fijada, una relación esencial de un sujeto con su ser. El fantasma se sitúa en el límite de la interrogación subjetiva, como su tope, es que busca encontrar en la dimensión misma del discurso del otro, lo que resultó perdido para él por su entrada en este discurso. Para entender esto hay que tener en cuenta tres de los cuales son, por así decirlo, significativos para Lacan. Entre ellos es el real, simbólico e imaginario. Para el simbólico, sería que su origen es en el lenguaje y el otro. Este se manifiesta, por así decirlo, su deseo mediante un discurso basándose en los símbolos. Este se adquiere en el momento en el que el sujeto habla. El real. Se requiere dos registros, puesto que se trata de lo que no es imaginario ni se puede simbolizar, por lo que se puede decir que es difícil y críptico, lo que es todo aquello que tiene una presencia y existencia propia y no representable. Por último, sería el imaginario, que es pensar con imágenes, es decir, una representación que tiene todos los sentidos, movimientos del otro y del propio cuerpo, que cuando logran significar como propias, hacen a una imagen como comprender a alguien distinto del otro.